buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz domingo. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 21, que lleva por título David censa al pueblo. Y vamos a estar viendo del verso 1 al verso 30. Y para eso vamos a leer 3 versos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así su palabra. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, Dios de toda gracia, Dios de toda bondad, de toda misericordia, de toda consolación. Aquí estamos, Padre Santo, delante de tu soberana presencia, con un corazón extremadamente agradecido, contrito y humillado, maravilloso Dios, delante del Rey de toda la tierra. Gracias por tu bondad, Señor, que nos ha alcanzado, tu misericordia, Señor del cielo, que nos ha bendecido, y tu gracia que nos ha perdonado. En esta hora, maravilloso Dios, pedimos que tu palabra, Señor del cielo, nos enseñe, Señor mío, Dios mío, y alimente nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos sed de ti, maravilloso Dios. Podemos decir, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma nuestra. Por favor, Señor del cielo, a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a desglosar estos versos, Señor del cielo, y añadir conocimiento y sabiduría a nuestra alma. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Hemos visto cómo David ha ensanchado su territorio, ha subyugado a todos sus enemigos de alrededor de él, pero ahora le viene un mal pensamiento. Leemos ahí, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. El enemigo se levanta contra el liderazgo. En esta ocasión fue contra el rey de Israel, dice, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En sí, este es un interesante verso en la Escritura del cual podemos aprender muchísimo. El Señor nos ayude a discernir nuestros pensamientos. Cuando los pensamientos son originados por nosotros, de nuestros propios pensamientos, o cuando nuestros pensamientos son incitados por Satanás. Esto es importantísimo para nosotros los creyentes. Al leer este verso nos alerta. Dice que el Señor, dice, Satanás puso en el corazón de David el deseo de enumerar el ejército o de saber cuántos hombres había en Israel de 20 años a 50 dispuestos o de edad para la batalla, para el ejército. Ahora, detrás del deseo de censar al pueblo había un comportamiento de orgullo. El deseo de saber cuántos hombres tenía disponibles para la batalla en realidad no eran necesarios, pero según los estudiadores, este deseo surgió de un cierto orgullo, ¿verdad? En este momento su corazón se enorgulleció y él quería saber qué tan grande es mi ejército. Y obviamente esto desagradó a Dios, porque Dios ya le había mostrado una y otra vez que la victoria venía de parte del Señor. No es el caballo ni el hombre el que da la victoria, es el Señor el que pone la adrenalina para la batalla y el que da la victoria. Ahora,
podemos mirar aquí en los versos que leímos que tanto sus familiares como sus consejeros trataron de desanimar a David de este acto, pero no desistió de ese mal pensamiento. Dice, la escritura nos dice que Satanás estaba detrás de este mal deseo. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. La manera de venir y atacar a Israel fue poniéndole un mal pensamiento a el líder de censar al pueblo. Y David, rey de Israel, se convierte en la presa de Satanás. Conforme Satanás le pone en su mente esta idea en contra de la voluntad de Dios, podemos decir que ese pensamiento no era de David. Nosotros sabemos por este verso que el enemigo lo había plantado en su mente para destruir a Israel. Fue el enemigo el que sembró ese mal pensamiento en la mente de David. La palabra original en hebreo dice, le incitó a enumerar al pueblo. Y antes de juzgar a David, yo le invito que vayamos al montón de piedras y el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Todos en algún momento en nuestra vida hemos sido tentados a hacer el mal. Ahora esto que nos ayude a saber de dónde viene el mal pensamiento. Todo mal pensamiento que incita a un hombre o a una mujer a hacer el mal no viene de Dios, viene de parte del enemigo, al cual podemos decir que el Señor lo reprenda. O con confianza podemos decir, el enemigo está atrás de todo pecado o de toda falta que se pueda cometer. Pablo nos advirtió en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es cuestión de estar alerta, pero es sorprendente cómo nuestro buen juicio se esfuma cuando el enemigo martilla en nuestra mente los malos pensamientos. Y aquí es esta la situación. El buen consejo de David se fue por la ventana, se esfumó a causa de esta incitación del enemigo a censar al pueblo, y vemos que lo llevó a cabo a pesar de toda la consejo que él tuvo o que lo trataron de detener a tiempo de que no lo hiciera. Leemos el verso 2, dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Esto es a lo que nosotros llamamos aquí abuso de autoridad. David abusó de su poder en esta ocasión, a pesar de que Joab no era un hombre tan bueno, era un hombre sanguinario, tuvo más cordura para decir, David, no lo hagas. Sin embargo, a pesar de la advertencia, dijo, id y llevar a cabo el censo desde Dan hasta Beerseba, o sea, de punta a punta. Y dijo Joab, mire, todavía está oponiendo resistencia, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. En caso de una guerra, todos van a responder al llamado. ¿Para qué enumerarlos? ¿Para qué contarlos? Y podemos mirar por la expresión de Joab de que censar al pueblo era pecado. Ya Dios lo había prohibido. Esta información la tomaron de cuando Dios vino a Abraham y le dijo, Abraham, tu descendencia será innumerable, como la arena del mar, o sea, no se va a poder contar. De ese verso, Israel dedució de que no podían contar al pueblo. Aún hasta este día, el pueblo de Israel
no cuenta a las personas. Cuando van a contar a una persona para un juego, digamos que ocupan 7 y empiezan a contar 1, no es 2, no es 3, no es 4, no es 5, o sea, en negativo para no pecar delante del Señor. Sin embargo, David no escuchó esta advertencia. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Este poder del rey será una tragedia contra Israel. Ahora, el día que nosotros creemos que le hemos ganado a Dios, en realidad es el día en que hemos perdido. Porque a Dios no le podemos ganar o no podemos contradecir su voluntad, ¿verdad? El que se cree muy listo y dice que le ganó a Dios es que acaba de perder en realidad. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacan espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab obedeció, pero no estaba contento con esta orden, y en realidad él iba arrastrando los pies. O sea, no contó a los levitas, porque los levitas no podían ir a la guerra. Los de Benjamín era una tribu demasiado pequeña como para contarla, pero vino y le dio el reporte. Estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones de hombres aptos para la batalla entre 20 y 50 años. Después de 50 años, los hombres no podían ir a la guerra. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aquí es donde Dios comienza a plagar a Israel, y David reconoce su falta. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego quites la iniquidad. Pecado, lo hemos dicho anteriormente, es fallarle al blanco. Transgresión es hacer las cosas a pesar de la advertencia. Yo sé que esto es pecado y de cualquier manera lo voy a hacer. Eso es transgresión. E iniquidad es la suma total de las dos. Pecado, transgresión, el resultado es iniquidad. David está confesando su iniquidad. A pesar de que sabía que era malo hacerlo, lo hice. Y sabemos nosotros que lo hizo porque Satanás lo incitó a hacerlo, ¿verdad? Y él no tuvo la cordura para resistir al enemigo. Dice: te ruego que quites mi iniquidad. Ahora, ¿y cuántas veces nosotros no hemos cometido pecados o falta y hemos venido delante del Señor también diciéndole: Señor, quita mi iniquidad, he actuado locamente? Ahora, demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero hay un verso en el libro de Hebreos que el enemigo usa para martillar o para sacar de la fe a muchos hombres o a muchos cristianos después de haber cometido un pecado o una falta, ¿verdad? En el libro de Hebreos hay 2 versos que al leerlos fuera de contexto te pueden hacer sentir que has cometido el pecado imperdonable. Mucha gente se preocupa y pregunta, ¿verdad? Después de ser cristiano, yo cometí una falta. ¿Será que Dios no me perdona o será que he cometido el pecado imperdonable? Déjame decirte que el hecho de que estás preocupado por haber cometido esa falta es que no has cometido el pecado imperdonable. El Espíritu Santo todavía te redarguye para que vengas a los pies de Cristo y te reconcilies con el Señor. Ahora, estos versos se los voy a mencionar. Uno está en
Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este verso mortifica a mucha gente. También vamos a Hebreos capítulo 6, verso 4, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Son unos versos muy fuertes, ¿verdad? Que en realidad si los leemos fuera de contexto nos pueden hacer sentir que estamos descalificados de la salvación. Porque el enemigo trata, ¿verdad? A personas, de atrapar a personas que han cometido una falta. Se sienten que estos versos se refieren a ellos porque han pecado voluntariamente después de haber gustado de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, después de haber conocido a Jesucristo como su dueño, Señor y Salvador. Ahora, sabemos que el enemigo de Satanás es hacer tropezar a las personas y él muchas veces usa la misma palabra de Dios para martillar tu mente y condenarte. Es ahí donde tenemos que leer la otra parte de la palabra del Señor. Ahora, todos hemos pecado de alguna manera después de haber venido al conocimiento de Cristo. El que dice que no ha cometido pecado es en verdad un mentiroso, porque aunque somos cristianos, todos los días, desgraciadamente, cometemos faltas. San Juan 1, primera de Juan capítulo 1, verso 5 dice, hijitos míos, primera de Juan capítulo 5, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o la recomendación es no pecar. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados del mundo. O aunque somos cristianos, nos equivocamos y pecamos o cometemos faltas. En primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, todos nosotros, no hay uno que pueda decir desafortunadamente que no ha fallado, se lo repetí hace un momento. Después de venir al conocimiento de Cristo, todos hemos sido imperfectos, pero gracias por el Espíritu Santo que nos redarguye. Ahora, muchas veces también el Espíritu Santo nos ha redarguido antes de cometer una falta, sin embargo, desgraciadamente, nos apercibimos de la advertencia y cometemos la falta, no le hacemos caso. Ahora, si el enemigo ha usado estos versos de Hebreos que yo le leí del capítulo 6, del capítulo 10, para condenarte o para sacarte de la fe, Pablo escribió este libro para los judíos que habían crecido en la fe judía y que habían traído sus sacrificios fielmente al sacerdote con sus ofrendas para expiar sus pecados. A esto les está diciendo Pablo, si ustedes después de haber conocido a Cristo van y traen una borrega y la llevan al sacerdote para que perdone sus pecados, no queda más sacrificio. La borrega ya no puede expiar sus pecados. Para el que todavía está en la ley,
pues que siga obrando conforme a la ley. Pero si después que nosotros hemos venido al conocimiento de Cristo, retrocedemos y nos vamos a querer agradar a Dios a través de la ley, es que entonces no queda más sacrificio que ofrecer. Sin embargo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Romanos, gloria al Señor, déjeme ver si lo tengo aquí, 8, 1 al 12. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado del pecado y de la muerte. Leer Primera de Juan, donde dice el Señor a través de Jesucristo, su Hijo, nos da paz. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, no se olvide, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. No deje que el enemigo le robe la paz. Si usted cometió una falta y ya era conocedor de la palabra del Señor, arrepiéntase, vuélvase de sus malos caminos y no se descalifique, porque el Señor no le ha descalificado. Ahora, el pecado de David fue voluntario. Es verdad que el enemigo originó ese mal pensamiento, pero David dejó que creciera en su mente y pecó voluntariamente. Pero ahora ha confesado su pecado. Él le dice al Señor, he actuado locamente. La diferencia de nosotros y David es que David está bajo la ley y su pecado tiene que ser juzgado de acuerdo a la ley. Gracias a Dios una vez más por nuestro Señor Jesucristo, que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar auxilio y gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Y habló Jehová a Gad, este es un profeta, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues que respondes al que me ha enviado. El profeta, el vidente Gad, vino a David con la sentencia que Dios le enviaba, y vino con 3 juicios de los cuales David tenía que escoger uno. Gloria al Señor, gracias a Dios por Jesucristo. David tiene que pagar el precio, nosotros, gracias a Dios que ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Dice, Gad le da a escoger 3 años de hambre sobre la tierra. 3 años, esto es prolongar el juicio de Dios por 3 años. Ahora, los años en esos tiempos no eran como los nuestros. 3 años se van rapidísimo. 3 años era algo larguísimo para el pueblo del Señor. Escoger 3 años de hambre sobre nuestra tierra es prolongar el juicio. Y después le dice, 3 meses donde tus enemigos van a vencer a tus tropas, habrá derrota. Esto era retroceder en todo el progreso que Dios había hecho sobre sus enemigos. Y la tercera era 3 días de peste sobre toda la tierra. Nótese, 3 años, 3 meses o 3 días. Ahora, el profeta le dice, escoge porque tengo que responderle al que me envió. Dios me ha enviado con estos 3 juicios y tienes que decidir sobre uno. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. La decisión de David no era fácil porque no se trataba solamente de él, se trataba de toda la nación, pero tomó la mejor decisión, escogió lo mejor de los 3 juicios, el más rápido. Mejor los 3 días de peste que serían ejecutados por el ángel de Jehová, porque mejor es la misericordia de Dios que caer en manos de los hombres. Y déjenme decirle que Dios es bondad, amor y misericordia, pero nosotros los hombres somos muy difíciles. David escogió lo mejor, caer en manos de un Dios, gloria al Señor misericordioso. Ahora, Dios nunca nos ha abandonado, el hombre nos ha abandonado, los amigos nos han abandonado, aún los familiares nos han abandonado, pero Dios jamás nos ha abandonado ni nos ha dejado. Qué lindo es apelar a la misericordia de Dios, que es más grande que los cielos y que la tierra y que la mar. Dijo David, me someto al juicio de Dios y no al juicio de los hombres, dice el verso 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Ahora, pudo ser que Dios envió a Israel una plaga bubónica de virus como el COVID o la influencia o el sarampión. Esta es una plaga bubónica que cae sobre las naciones y mata a mucha gente, las viruelas negras, etcétera. En este caso, ¿verdad? No sabemos en qué manera vino ese virus al pueblo de Dios que mató a 70,000 hombres. David los enumeró, quería saber cuánto era su ejército. Ahora el Señor se lo va a deshumar, se lo va a hacer comenzar a recortar el número. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Esto ya lo hemos mirado anteriormente cuando decimos el Señor se arrepintió. Comprendamos que para nosotros explicar acciones de Dios solamente tenemos este simple vocabulario y usamos la palabra se arrepintió. Pero yendo a Números, ¿verdad? Capítulo 23, verso 19, leemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A través del profeta Malaquías nos dice en el capítulo 3, 6, porque yo Jehová no cambio. Y en sí Dios no cambia. Dios todo el tiempo tenía en mente parar el juicio contra la nación de Israel. Era su pueblo, eran sus amados. Ahora, cuando miramos al ángel que va a ejecutar un juicio y de repente se para y el Señor le dice, detente. Las palabras que nosotros decimos, se detuvo porque Dios se arrepintió. Pero Dios no se arrepintió, es que su misericordia pudo más, ¿verdad? Dios no se arrepiente, gloria al Señor. El ángel de Jehová está junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Ahora, la ciudad de David estaba en la montaña abajo de donde ahora conocemos como la vieja Jerusalén, llamada, ¿verdad?, el monte de Ofelia, y yendo rumbo al estanque de Siloé, ahí estaba la salida al monte de Ofelia en los días de David, y arriba del monte de los olivos estaba la muralla, ya fuera de la ciudad. Hoy en día han hecho algunas modificaciones, pero en ese tiempo, ¿verdad?, la muralla ya pasaba por ese lado arriba del monte de los olivos. Ahora, el ángel venía del lado del norte y David estaba mirando donde estaba parado hacia donde está la mezquita de Omar ahora en nuestros días.
Y ahí arriba del monte, él miró al ángel parado con la espada, ¿verdad?, para destruir a Jerusalén, o a la ciudad que estaba de Jerusalén. Dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Esta escena debió de haber sido algo maravilloso, pero a la misma vez espantoso, porque ellos sabían que el ángel traía un cierto juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Y todos miraron al ángel, no fue solamente David el que miró el ángel. Y sabían que el ángel traía pestilencia para derramar sobre la ciudad, o sobre todo el país, y la gente estaba cayendo como moscas. Ya habían muerto 70,000. Recordemos que el virus iba a durar 3 días. Por tanto se vistieron de cilicio, buscaron el rostro del Señor. Vestirse de cilicio era ponerse ese traje hecho de cuero de camello, y lo volteaban alrededor, y el pelo de camello pica horrores. Por tanto era infringir dolor y sacrificio, incomodidad a su cuerpo. Esto era vestirse de cilicio y poner ceniza sobre sus cabezas en señal de duelo. En realidad era de humillarse delante del Señor, y no era solamente David, también los ancianos, ¿verdad? El concilio estaba clamando, buscando la misericordia y el favor de Dios. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal por estas ovejas. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. David está confesando, Señor, yo fui el responsable, yo fui el que desobedecí, el que censó al pueblo, que venga el juicio sobre mí, no sobre estas humildes ovejas. Como pastor estaba mirando al pueblo como sus ovejas desamparadas, y ahí está clamándole a Dios. Sabemos que él tenía el corazón de pastor. ¿Qué hicieron estas ovejas? Señor, yo soy el culpable. Él no quería que la gente pagara por su falta. Y su pecado había causado esta gran mortandad, ¿verdad? Y este es el precio del liderazgo. El precio del pecado. Hemos oído muchas veces que la gente, cuando se encuentra cometiendo pecado, digamos el que es drogadicto, el que es alcohólico, el que está entregado al pecado, dice, ¿qué les molesta que yo viva mi vida? El que está siendo perjudicado soy solamente yo. No, no eres tú solamente el perjudicado, sino toda la gente que está alrededor de ti. En este caso, David era el líder, y su acción, su pecado, estaba también recayendo sobre toda la nación de Israel. Dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Este profeta Gad estaba ahí mismo con David y con los ancianos, y obviamente el Señor le habló a su mente, a su pensamiento, y le dijo, dile a David que construya un altar. Donde está el ángel parado, el cual era el campo de este personaje de nombre Ornán, que era jebuseo, no era hebreo, pero era el dueño de ese campo donde estaba parado el ángel de Jehová. Ahora, él mismo presenció y miró el ángel. Verso 19 dice, entonces David subió conforme a la palabra de Gad, el profeta le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo.
Ornán no tenía nada que ver con este juicio, él era jebuseo, sus hijos eran jebuseos, pero al mirar esta escena se espantaron y se escondieron, y como dije, debió de haber sido una escena maravillosa. Están viendo al ángel de Dios con una espada en su mano para traer juicio. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. No era normal que el rey lo visitara, pero ahí estaba el rey en su campo. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Véndeme tu campo. El Señor le había ordenado que fuera a ese lugar donde estaba parado el ángel a hacer un altar y ofrecer una ofrenda para que la mortandad se detuviera ahí en Jerusalén y todo Israel. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. El campo de Ornán era una era, estamos hablando de un campo arriba en una cima, plano, donde había una piedra enorme en la cual ponían el trigo, y un buey daba vueltas alrededor para trillar el trigo. Esta era la era. Y David quería comprarle este campo, y él está ofreciendo también el ganado para sacrificio y la madera para el holocausto y el trigo para la ofrenda de paz al Señor. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David entendía lo que es sacrificio. Un sacrificio es que te costó algo. Si no te cuesta nada, es que no es sacrificio. Por eso muchas veces miramos que la gente pobre da de su corazón, y el Señor lo recibe, porque aunque es poco, es un sacrificio. Se están desprendiendo de lo poco que tiene para dar, y el que tiene mucho pues da de lo que le sobra. No es sacrificio. Esto no es para desanimarlo a dar, pero David sabía, ¿verdad?, que él no quería darle a Dios lo que no le hubiera costado. Es un sacrificio, te voy a pagar el precio completo. David era muy honorable en esto, ¿verdad? Él como rey hubiera podido abusar en este momento de su autoridad y tomar el campo de Ornán y todas sus pertenencias. Sin embargo, dijo: no, no quiero nada gratis, a Dios le voy a dar lo que a mí me haya costado. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar el peso de 600 ciclos. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Yendo a 2 de Samuel, capítulo 24, ahí leemos que compró el campo por 50 ciclos de plata, y aquí está hablando de 600 ciclos de oro. Esta es una gran discrepancia, y mucha gente se fija en estos detallitos para decir que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, o para buscar errores en la palabra del Señor. Y explicamos anteriormente que los bueyes y la madera le dio 50 ciclos de plata, pero por el campo le dio 600 ciclos de oro. David termina comprándole el campo con todo y su casa, y eso valía bastante, 600 ciclos de oro. Según los estudiadores, dicen que hay dos palabras para describir esta acción de comprar. Una palabra es gorem y la otra es magún. Y David dio 50 piezas por gorem, por los bueyes, por la madera y la ofrenda. Pero por gorem, por magún, que es el campo
la era, todo completo, le dio 600 ciclos de oro. No hay discrepancia, es cuestión de ir y estudiar, ¿verdad? El Señor dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas está la verdad. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina, ¿verdad? La llevaba en la mano, pues la envainó, y ahí paró la mortandad. Ahora, no había tiempo que perder, la gente estaba muriendo. David rápidamente preparó el holocausto, mataron los bueyes, los pusieron en el altar y ofrecieron su ofrenda. Dice el lugar para el templo. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar de holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Dice que hasta este día los sacrificios se llevaban a cabo en Gabaón, en el tabernáculo original que había hecho Moisés. Pero en donde estaba el arca del Señor, ahí había música, dijimos, adoración a Dios las 24 horas al día, pero no se podía ahí ofrecer sacrificios, excepto los que ofrecieron el día en que movieron el arca a aquel lugar. Ahora, David entendió que este lugar, en donde estaba la era de Ornán, era el lugar donde Dios quería que se le levantara el templo, que más adelante va a venir Salomón a construir. Ahora, 1000 años antes de David, este fue el lugar en el cual el Señor le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac, su hijo. Y este también fue el lugar, el monte Moría, donde el Señor le dijo a Abraham: Abraham, he visto que no estás dispuesto a negar nada de lo que yo te pida. No sacrifiques a tu hijo. Y en ese momento el Señor le prohibió un cordero a Abraham para el sacrificio, y llamó a aquel monte Jehová Jireh, el Señor proveó. Ahora, 1000 años después, no queda ahí. Abraham le dijo que ahí sacrificara a su hijo, que era sombra de lo que habría de venir. Claro que no lo sacrificó. 1000 años después, a David le dice: en este lugar, que en ese momento era la era de Ornán, cómprala para que aquí me levantes templo. Y 1000 años después fue donde nuestro Señor Jesucristo, llamado a este lugar ahora el Monte Calvario, fue donde el Señor expió el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Después de que ofrecieron sacrificio en ese lugar, el ángel detuvo su ira, guardó su espada, y así fue como se detuvo la mortandad. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y vamos a seguir con el capítulo 22 la semana próxima. Oremos para ser despedidos, y que así nos ayude al Señor a estar alertas y a desechar todo dardo del enemigo que envíe a nuestra mente, en el nombre de Jesús. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por esta gran enseñanza que tú has puesto en nuestro corazón en este día, maravilloso Dios. Enséñanos, Señor mío, a discernir, Señor del cielo, todo mal pensamiento para desecharlo inmediatamente de nuestra mente, Señor. Sabemos que todo mal pensamiento no viene de ti ni es nuestro, Señor. Es el enemigo el que está maquinando, Señor,
Señor del cielo, que hagamos lo malo, precioso Dios. Pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu ponga un guarda en nuestra mente, Señor del cielo, para que nos resguarde de todo mal pensamiento. Mira tu pueblo, Señor del cielo, ahí donde se encuentra, Padre. El que esté batallando, Señor del cielo, con algún mal pensamiento, el que esté batallando con ansiedad, Señor del cielo, depresión, desánimo, tristeza, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu lo liberte y lo levante, Señor del cielo, para que te sirva con poder. Señor, ministra paz a tu pueblo, Señor, y el que está necesitado, Señor del cielo, permítele que en medio de su necesidad tenga paz, que tu ángel, Señor, sea enviado para que le supla conforme para sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria, y que tu Espíritu Santo, el amigo fiel, compañero del camino, camine con cada uno de nosotros y nos ayude, Señor Dios del cielo. Gracias por ese ayudador precioso que tú has puesto, Señor mío y Dios mío, para caminar por este mundo y vencer toda acechanza del enemigo. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.